Second, this beautiful surface, this beautiful tournament, and yeah, it's great. Antes de que empiece el video, te voy a pedir que pienses en el torneo de tenis más bonito del mundo. No el más importante ni el más grande, sino el más bonito. El que, si te dijeran que puedes ir a ver un partido de tenis en cualquier sitio del planeta, elegirías sin dudarlo. Hay uno que gana esa votación casi siempre, y esta semana ya está en marcha. Esto es Montecarlo. Pero antes de hablar del tenis, te tengo que contar una cosa que muy poca gente sabe. Y es que este torneo, el que todo el mundo conoce como el Masters 1000 de Montecarlo, no se juega en Mónaco. Técnicamente no. El Montecarlo Country Club está en Roquebrune-Cap-Martin, que es una comuna francesa, territorio de Francia, no del Principado. La pista central donde esta semana van a jugar Alcaraz y Sinner está literalmente en la frontera entre los dos países. Pero claro, llamarlo el Masters de Roquebrune-Cap-Martin no vende igual que Montecarlo, así que el nombre se quedó. Y con él todo el glamour que arrastra. Y es que este sitio tiene clase de sobra para justificarlo, porque el Montecarlo Country Club es, sin exagerar, el recinto de tenis más espectacular que existe en el mundo del deporte profesional. La pista central está construida en una ladera que cae directamente al mar Mediterráneo. Cuando un tenista está en el fondo de la pista y mira hacia la red, lo que ve detrás no es una tribuna llena de gente ni un cartel de patrocinador. Lo que ve es el mar. Azul, enorme, con yates de lujo anclados ahí mismo, como si fueran parte de la decoración. En un día despejado, con el sol pegando en el agua, la imagen es tan brutal que da la sensación de que estás viendo tenis en una película, y no en la vida real. No hay otro torneo en el circuito ATP donde eso pase. En Roland Garros, te rodea el cemento y los árboles de París. En Wimbledon, es hierba y tradición. En el US Open, es el skyline de Nueva York. Todo eso es bonito, pero ninguno te pone el Mediterráneo al lado de la pista central. Montecarlo sí. Y eso, aunque no lo parezca, afecta al ambiente de una manera que los propios jugadores notan. Más de uno ha dicho que calentar aquí, mirando al mar antes de salir a pista, es algo que no tiene comparación en el circuito. Y lo que hace todavía más especial a Montecarlo es que todo eso lleva pasando mucho tiempo. El 2 de abril de 1893, hace más de 130 años, se inauguró el Montecarlo Lawn Tennis en los sótanos del Hotel de París. No era un estadio ni una pista de tierra, era literalmente el sótano de un hotel de lujo. Y 4 años después, en 1897, se celebró el primer torneo con partidos masculinos y femeninos. Eso lo convierte en uno de los torneos de tenis más antiguos del mundo, anterior al US Open moderno, que empezó en su formato actual en 1968, y anterior a casi todo lo que conocemos hoy en el tenis profesional. Piénsalo bien. Cuando se jugó el primer torneo aquí en Mónaco, todavía no habían inventado el coche de motor. El mundo era completamente distinto, y en ese sitio, en esas pistas con el mar al lado, ya se jugaba al tenis. Y aquí viene uno de los datos más sorprendentes que te puedo dar sobre este torneo, que seguramente no sabías. Montecarlo es el único Masters 1000 del circuito donde los 30 mejores jugadores del mundo no están obligados a participar. En todos los demás Masters 1000, si estás en el top 30, tienes que ir sí o sí. Si no vas sin justificación, te penalizan. Pero en Montecarlo no. Si un jugador decide que no quiere venir, no pasa nada porque nadie le obliga. Y aún así, están todos, o casi todos. Esta semana están Alcaraz, Sinner, Zverev, Medvedev, Ruud, Musetti. Sí que es verdad que ha faltado Djokovic por lesión, y poco más. Lo que dice mucho de lo que representa este torneo para los jugadores. Nadie los obliga y aún así, eligen venir porque Montecarlo es Montecarlo. Pero si hay una historia que define este torneo por encima de todo, es la de Rafa Nadal. Y cuando hablo de la historia de Nadal en Montecarlo, tengo que empezar por avisarte de que lo que vas a escuchar suena a exageración, pero no lo es. Nadal ganó este torneo 11 veces, entre 2005 y 2018. Eso ya de por sí es un número que cuesta procesar, pero la parte realmente impresionante es que entre 2005 y 2012 ganó 8 ediciones seguidas, 8 años consecutivos ganando el mismo torneo. Y no es que ganara fácil, es que año tras año, viniera quien viniera, con el nivel que fuera, Nadal en Montecarlo era intocable. En toda la era Open, que empieza en 1968, ningún tenista ha ganado el mismo torneo 8 veces consecutivas. Ninguno. Es un récord que probablemente no se romperá en décadas. Y además de los títulos, están los partidos. En Montecarlo, a lo largo de toda su carrera, Nadal ganó 73 partidos. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, hay jugadores que han tenido carreras enteras sin acumular 73 victorias en toda su vida profesional.
y Nadal lo hizo solo en este torneo, en esta pista y mirando al Mediterráneo. Cuando en el otoño del año pasado, Nadal se retiró del tenis profesional, dejó un hueco enorme en el circuito, pero en ningún sitio ese hueco se nota tanto como aquí, con el permiso de Roland Garros, en Montecarlo. Rafa era algo más que el favorito, era parte del paisaje, era parte de la historia del sitio. Y esta semana, aunque ya no jugó el año pasado, por primera vez en mucho tiempo, alguien va a intentar escribir la suya propia en este escenario, sin Nadal en el cuadro. El trono está vacío y hay dos candidatos muy serios para sentarse en él. Y esos dos candidatos se llaman Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, lo cual, a estas alturas del año, ya no es ninguna sorpresa para alguien que siga el tenis. Alcaraz llega aquí como campeón defensor. El año pasado ganó el torneo, y lo ganó bien, arrasando a Lorenzo Musetti en la final con un 6-3, 1-6, 6-0, que no admitió muchas discusiones. Así que esta semana defiende 1000 puntos de ranking, que es el máximo que se puede defender en un torneo de esta categoría, y llega habiéndolo pasado un poco peor de lo esperado en la gira de pista dura. Cayó en semis de Indian Wells ante Medvedev y en tercera ronda de Miami ante Korda. No son resultados de escándalo, pero tampoco son los que esperaba alguien que ganó el Open de Australia hace 3 meses. La buena noticia para él es que empieza la temporada de tierra batida, que es donde más cómodo se encuentra. Él mismo lo ha dicho antes de llegar a Montecarlo. Esta es su superficie, su momento del año, el tramo del calendario que espera desde enero. Sinner, en cambio, llega en la mejor racha del circuito. Acaba de ganar el Sunshine Double, que es ganar Indian Wells y Miami en el mismo año. Y no solo los ganó, sino que los ganó sin ceder un solo set en todo el camino. Eso lo han conseguido solo 8 tenistas en toda la historia del circuito. 8 en décadas de tenis profesional. Así que llega con una confianza que para qué. Y el contexto del ranking hace que este torneo sea todavía más interesante de lo normal. Alcaraz es el número 1 del mundo con una ventaja de 1190 puntos sobre Sinner, pero esa ventaja puede desaparecer esta semana. Sinner necesita llegar al menos a semis para tener opciones reales de arrebatarle el número 1 a Alcaraz. Si gana el torneo, lo recupera directamente. Y la asimetría de la situación es llamativa. Alcaraz defiende 1000 puntos porque ganó el año pasado. Sinner no defiende ninguno porque el año pasado estuvo suspendido y no jugó. Eso significa que cada punto que gana Sinner esta semana es nuevo. Cada punto que pierde Alcaraz se le descuenta. La presión no es la misma para los dos. Y luego está la bomba que tiene el sorteo escondida en el cuadro de Sinner. Stefanos Tsitsipas, o Cerúndolo. El griego ha ganado este torneo 3 veces, en 2021, en 2022 y en 2024. 3 títulos en Montecarlo. En tierra batida, en esta pista concreta, con el mar al fondo, Tsitsipas es un jugador diferente al que ves en pista dura, pero tampoco llega bien. Y esta semana entra al cuadro sin ser cabeza de serie, lo que significa que puede aparecer antes de lo esperado frente a cualquiera de los favoritos. Para Sinner, un posible cruce con Tsitsipas, o el argentino en tercera ronda, antes siquiera de los cuartos de final, es una amenaza real que no se puede ignorar. En este torneo, en esta superficie, Tsitsipas, sin cabeza de serie, es exactamente el tipo de jugador que puede hacer saltar todo por los aires, aunque cuando veáis el vídeo igual ya no lo tenemos en el cuadro. Pero hay una parte de este Montecarlo 2026 que va más allá del ranking y de los títulos, y es la que más me ha gustado contar desde que empezó el torneo. Esta semana se despiden de Montecarlo 2 jugadores que han llenado este deporte de momentos que no se olvidan. Uno es Stan Wawrinka y el otro es Gael Monfils. El suizo tiene 41 años y esta es su última temporada como profesional. Ganó este torneo en 2014, en una final contra Roger Federer, que es uno de esos partidos que la gente que estaba allí todavía recuerda. Llegó aquí esta semana con una wildcard, que es básicamente una invitación que le dan los organizadores por lo que ha significado para el torneo a lo largo de su carrera. Y la organización quería que pudiera despedirse como se merece. Monfils tiene 39 años y también está en su último año. Llegó a la final aquí en 2016, donde se enfrentó a Nadal y le aguantó el pulso durante un buen rato antes de caer. Es un jugador que ha llenado estadios en todo el mundo, con un estilo de juego que a veces parece más acrobacia que tenis, y que esta semana ha querido decirle adiós a Montecarlo de la mejor manera posible. Y fíjate lo que pasó. Monfils, con 39 años, en su último partido aquí, salió a la pista y ganó. Derrotó a Talon Griekspoor en 3 sets. Con la gente empujando desde la grada, encontró su ritmo, subió el nivel y cerró el partido. Con esa victoria se convirtió en el jugador más veterano en ganar un partido en Montecarlo desde Istvan Gulyas en 1973. Y de paso superó a Richard Gasquet como el francés con más victorias en torneos Masters 1000 de toda la historia.
con 145. Wawrinka ya se despidió ante Báez. Su partido fue duro, pero el argentino se enfrenta a Alcaraz en la segunda ronda, quien siempre es un hueso duro de roer. Así que ahí está el resumen de todo lo que tienes por delante esta semana. Un torneo con más de 130 años de historia, el escenario más bonito del circuito, el número 1 del mundo en juego, la mejor racha del año en manos de Sinner, Tsitsipas acechando desde el lado más peligroso del cuadro, y dos leyendas despidiéndose del sitio donde dejaron algunos de sus mejores momentos. No sé vosotros, pero yo no me pierdo esta semana por nada. Antes de irte te quiero dejar una pregunta. ¿Crees que Sinner puede quitarle el número 1 a Alcaraz esta semana? ¿O Alcaraz defiende en su superficie favorita y cierra el debate? Déjame tu predicción en los comentarios, que me gusta leerlos todos. Si quieres enterarte de todo en cuanto pase, ya sabes lo que tienes que hacer con la campanita. Y cuando lleguemos a los cuartos de final, volvemos con el análisis completo de lo que haya pasado, que con el cuadro que tiene este torneo, va a dar para hablar mucho. Nos vemos entonces.